Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Mundo Globalizado. El día de hoy vamos a hablar sobre nuevas amenazas globales, cambio climático, migraciones, ciberataques y crimen transnacional. Quiero que en este momento nos detengamos a observar con bastante objetividad que muchas de las amenazas que hay en este momento en el sistema internacional no son tan nuevas ni tan globales como lo han pintado. La globalización surgió como un fenómeno que ofrece soluciones, pero también crea nuevos problemas. Se presentó como el paradigma contemporáneo del progreso, la integración, cooperación y desarrollo compartido, pero terminó adaptándose a las viejas estructuras del sistema internacional, tejiendo una red de interdependencias donde la vulnerabilidad se reparte de forma desigual, donde unas regiones se fortalecen y otras regiones pues enfrentan las crisis, que muchas veces estas otras son las que provoca. Eh, Aparte de eso, los problemas de siempre, la desigualdad, la exclusión, la competencia por el poder, no desaparecieron. Inclusive podemos afirmar que se transformó y se volvió un escenario mucho más complejo. En este escenario, la seguridad ya no se mide solo en fronteras o ejércitos, sino la capacidad de resistir y adaptarse a las dinámicas de un sistema globalizado que concentra poder y distribuye riesgo. Por eso en el podcast de hoy analizaremos cómo las regiones responden a estos desafíos compartidos y empezaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo están respondiendo las regiones ante amenazas fronterizas en un sistema global desigual? En nuestro podcast de hoy contamos con la presencia de Natalia Talero, Ana María Torres, Penélope Vargas y Mariana Martínez, que nos estarán acompañando y ayudándonos a responder estas y otras preguntas. Y la persona que les habla, Joran Bello. Adelante, muchacha. Penélope, te escuchamos. Sí, yo también quisiera, bueno, añadir algo a la introducción que estabas diciendo, era que quizás el verdadero reto en la actualidad no es enfrentar nuevas amenazas, sino reconocer que siguen siendo las mismas desigualdades que ahora son amplificadas por la globalización, lo que causa que algunas regiones carguen con las consecuencias, por ejemplo, como con la maleta de la colonización, como mencionamos, mientras otras, obviamente, por su tradición histórica, obtienen ventajas políticas, económicas y estratégicas. Por ejemplo, en el caso africano, la respuesta a las amenazas transfronterizas que son el terrorismo, los conflictos internos y los golpes de Estado, también el crimen organizado y asimismo los desplazamientos masivos internos en la región, gira en torno a la arquitectura africana de paz y seguridad, en donde se busca darle al continente una autonomía estratégica a través de mecanismos autóctonos, por decirlo así, como el panel de los sabios, el sistema continental de alerta temprana y la Fuerza Africana en espera. Sin embargo, aunque el diseño institucional es sólido, su implementación depende en gran medida de financiación y asistencia externa, especialmente de la Unión Europea y de Naciones Unidas, en donde pues el continente africano ha sido construido con mecanismos propios, o sea, de su identidad como el panel de los sabios, pero para enfrentar amenazas que no respetan fronteras, pero siguen estando atados al financiamiento externo. Entonces su capacidad de acción, pues obviamente sigue siendo condicionada como resultado de estos neocolonialismos que se dan. Entonces la Unión Africana no puede gestionar su propia crisis, tampoco puede prevenirla, porque opera en un sistema global donde pues obviamente los recursos financieros, militares, los tecnológicos y todo eso están distribuidos de forma desigual, ya que pues son los hegemones y las grandes potencias quienes todavía tienen el poder y el control sobre estos recursos y pues en este sentido África responde, pero lo hace dentro todavía de los límites impuestos por la estructura desigual del sistema internacional. Completamente de acuerdo contigo, Penélope. Inclusive, tu intervención me hace pensar en que la región africana y América Latina tienen mucha conexión, eh, hablando mm, como de estas relaciones de poder.
que tienen estas regiones con actores extrarregionales, es decir, esa influencia que tienen estados como Estados Unidos, China e inclusive la Unión Europea y que condicionan nuestra capacidad de acción autónoma. Es decir, que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, eh, tener esas redes de conexión o tener como ese contacto con otros estados o otras regiones no es sinónimo de que tengamos autonomía y tampoco es sinónimo de que podamos solucionar nuestros propios problemas internos. Inclusive yo creo que en América Latina se ha intentado crear como mecanismos, no sé, se me vienen a la cabeza la CELAC o de pronto UNASUR, que son espacios donde se intentó dialogar o se intentó establecer ciertos parámetros comunes. Sin embargo, eh, son débiles, son mecanismos muy débiles, donde pues la falta de financiamiento, la falta de, eh, como de, no sé cómo decirlo, como la falta de independencia de actores hegemónicos para poder sostener estos mecanismos, pues hace que sean realmente, pues, y perdón la palabra, un poco inútiles. Entonces yo creo que nos han enseñado a gestionar crisis, pero no a prevenirlas. Nos han enseñado a atender esa crisis cuando ya está ocurriendo. No nos han enseñado a prevenirla, no nos han enseñado a que nos preparamos para que cuando llegue recibamos el menor impacto posible. Y pues también hay algunos organismos técnicos que si bien han sido cruciales para atender ciertas amenazas, em, son muy débiles para coordinar nuestra reacción o coordinar la reacción de los estados. Entonces, me parece que en ese aspecto, em, digamos, la región africana y América Latina comparten un poco como esos problemas eh, de base, como esos problemas de raíz. Adelante, Natalia. Ok, muchachos, pues yo creo que voy a sonar un poco privilegiada en comparación con ustedes dos, porque, pues bueno, en cuanto a Europa y en particular la Unión Europea, pues funciona como un bloque que comparte información, recursos y reglas, pues para afrontar riesgos comunes, obviamente. Y pues ustedes están hablando de desigualdad, cosa que pues en cuanto a lo que a mí respecta o a la Unión Europea, es completamente distinto, porque pues obviamente al tener una coordinación regional también tenemos agencias como lo es Fortex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea, que se encarga pues obviamente de coordinar esta seguridad tanto marítima como aérea. Al igual que no solo ese, sino también tenemos la Europol, que se encarga, pues es como una Interpol, pero de la Unión Europea. Pues es la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial, que sería como esta ayuda entre los países que pertenecen, eh, pues en cuanto a la información, a cooperar y la persecución de la delincuencia y el terrorismo. Pues también como para mencionar que nosotros como, no tanto como Unión Europea, sino también como para, o sea, como, no sé cómo decirlo, como evitarnos que la migración llegue, hacemos como, externalizamos nuestros riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que hacemos es, ah, me van a funar, es hacer como tratos, en este caso, con Turquía o Túnez, para que no haya tanto flujo migratorio. ¿Qué quiere decir? Que aquella persona, lo voy a explicar, aquella persona se hizo en 2016, aquella persona que llegara a Grecia de forma como irregular, la devolvían. O sea, toda persona que no fuera, no llegara de una forma legal, los llevaban o tanto para Turquía o tanto para Túnez. Aunque bueno, esto en la actualidad ha sido un poco, o sea, no han tenido como tanta continuidad, dado que pues han habido tensiones dentro de Europa y Turquía y Túnez. Aunque sí es cierto que nosotros pues lo que hacemos es
es evitar que lleguen migrantes ilegales a nuestro país. Y pues ya no sé si a alguien le gustaría comentar algo. Bueno, creo que la intervención de Natalia me abre paso a la siguiente pregunta. Y es que Natalia expuso, por ejemplo, un problema como la migración, en el que, en el caso que nos expuso Natalia, es una amenaza que Europa, o en especial la Unión Europea, está globalizando. Entonces, tengo una pregunta para Ana María y Mariana. ¿Podemos hablar de amenazas globales cuando algunas regiones se benefician de las crisis que afectan a otras? Me gustaría que discutiéramos ahora alrededor de esta pregunta. Adelante, Ana María. Muchas gracias por la invitación a esta conversación respecto a el mito de las amenazas globales en un sistema desigual. Me gustaría compartir una perspectiva desde Oriente Medio. Y es que la evidencia demuestra que lo que se presenta como amenazas globales tienen impactos radicalmente desiguales, beneficiando incluso a algunos actores. Y es que en materia climática, y con esto me disculpo de antemano si sueno como muy cuadriculada, metódica o demás, pero voy a citar algunos datos, y es que Medio Oriente contribuye con solo 4.5% de las emisiones globales de CO2, pero sufre sequías que han reducido la productividad agrícola en un 34% según la FAO en el año pasado, mientras que las potencias industrializadas externalizan sus costos ambientales. En cuanto a seguridad energética, la guerra en Ucrania generó para los exportadores del Golfo ganancias extraordinarias por 320.000 millones entre 2021 y 2023, esto según el Fondo Monetario Internacional, mientras que las importaciones netas de la región como Jordania y Egipto enfrentan crisis de balanza de pagos e inflación del 25%. Y tercero, ya abarcando la amenaza que exponía mi compañera Natalia, en gestión migratoria, la Unión Europea destinó 7.400 millones de euros a Egipto en 2024, principalmente para control fronterizo, pues confirmando lo que ella nos exponía, externalizando un desafío humanitario que debía ser compartido. Estas simetrías confirman un análisis, y acá me va a permitir pues citar algunos autores como Gregory Gauss tercero, en 2010, sobre la paradoja de la seguridad del Golfo. Y es que la riqueza energética financia capacidad militar, pero simultáneamente atrae intervenciones externas. Como señala Kyohan Inay, estamos ante una interdependencia asimétrica, y creo que esto, pues no sé si mis compañeros se atrevan a refutarlo, vamos a ver, pero la vulnerabilidad de uno se convierte en poder para otros. Muchas gracias, Ana María. Mariana, adelante, tienes la palabra. Pues respecto como a la última afirmación de lo que se dijo sobre el Oriente Medio, en Asia Pacífico experimentamos una situación muy parecida sobre de que el éxito de algunos termina siendo la vulnerabilidad de otros. Por ejemplo, Asia Pacífico es una región muy variada que tiene economías gigantes como China o Singapur, que estas pues florecen gracias a cadenas de suministros globales que son impulsadas por la PEC y por la ASEAN, que exporta tecnología y manufacturas que benefician no solo a toda la región, sino a todo el mundo. Pero esta misma conectividad y este mismo éxito hacen que los otros estados sean más susceptibles a algunas crisis como pandemias, desastres naturales o ataques cibernéticos. Por ejemplo, un estudio de 2011 explica que esta interdependencia lo que hace es facilitar no solo el comercio legítimo, sino también redes ilícitas como el tráfico de drogas o el cibercrimen, como se experimentaba antes pues, en Myanmar, con llamadas falsas. Pues estas todas ideas que se propagaron rápidamente a través pues, de estas fronteras. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, muchos países asiáticos exportaron equipos médicos y se recuperaron económicamente con una mayor rapidez que en otros países del mundo. Esto pues se aprovechaba por su posición en la cadena global, mientras que otras naciones igual de Asia Pacífico como Indonesia enfrentaban pues unas amenazas no solo globales, pero eran desiguales, porque en el mundo todas estas amenazas afectan más es a las naciones que tienen un mayor porcentaje de pobreza.
porque es más difícil salir de esas diferentes crisis. Estas crisis se externalizan a estas regiones y perpetúan las jerarquías existentes, primero en las regiones y luego al mundo. Estas economías más avanzadas lo que ganan es una mayor resiliencia a su capacidad para adaptarse, mientras que las periferias sufren desproporcionadamente. Entonces uno se cuestiona si la interconexión realmente beneficia a todos por igual. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Bueno, digamos, hablando un poco sobre esta pregunta, siento que es importante, digamos, hablar de cómo lo dijo Ana, el mito, la paradoja, la idea de lo que es una amenaza global. Entonces, si entendemos una amenaza global eh, como algo que tiene alcance en todo el globo terráqueo y en todos los estados, pues efectivamente existen dichas amenazas. Siento que el problema está en que no todos enfrentamos esas amenazas de la misma manera y mucho menos tenemos las mismas capacidades para abordarlas. Entonces, digamos que me gustaría hablar un poco sobre cómo se han preparado las regiones o si han creado instituciones o si efectivamente este mundo globalizado está preparado para enfrentar tantas amenazas, ya sea potenciadas por unos y afrontadas por otros, pero ¿cómo esa perspectiva que tienen ustedes al respecto? ¿Quién quiere responder a la pregunta? Digamos, se las pongo más puntualito. Digamos, si existen instituciones regionales y globales realmente preparadas para enfrentar las amenazas tan desiguales de un mundo globalizado. Adelante, Ana. Respecto a Oriente Medio, me gustaría pues darles un pequeño contexto y es que enfrenta 4 amenazas transfronterizas críticas y con base a estas 4 amenazas, que es primero conflictos armados y desplazamientos forzados, el estrés hídrico extremo. De hecho, el Banco Mundial en 2023 identificaba que 12 de los 17 países con mayor escasez hídrica estaban en esta región. Y tercero, economía de conflicto y crimen transnacional, y es que el Informe Mundial sobre Drogas en 2024 de la ONU documenta cómo redes criminales explican zonas de conflicto con el tráfico de captagón, generando más de 5.000 millones anuales en Siria y Líbano. Y la última amenaza crítica es la dependencia energética extrema. Y es que según la Agencia Internacional de Energía, la región aporta el 32% del petróleo global, pero esta riqueza concentrada alimenta dinámicas de competencia interestatal. Y lastimosamente, pues frente a estas amenazas, la arquitectura institucional actual muestra graves limitaciones de penetración. Es decir, por ejemplo, la Liga Árabe, que fue fundada en 1945 con 22 Estados miembros, ha demostrado una parálisis crónica frente a las crisis recientes. Durante la guerra en Gaza, que pues acá todos lastimosamente conocemos, aunque emitió 12 declaraciones condenatorias, no logró articular una respuesta operativa coordinada. Y su presupuesto anual de 70 millones contrasta con los de 142 millones que sus Estados miembros gastan anualmente en defensa. Otra organización regional es el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a los seis monarquías del Golfo y ha desarrollado mayores capacidades de seguridad, pero su acción se limita principalmente a amenazas convencionales. Así como el Centro Conjunto de Control Aéreo en Qatar representa un avance, pero pues no se extiende a desafíos como la escasez hídrica o la crisis humanitaria. ¿Y cómo se es posible priorizar amenazas transfronterizas cuando el impacto que tiene es tan grave y ninguna de las organizaciones está realmente preparada? Asimismo, les comparto pues, la perspectiva de la Organización de Cooperación Islámica con 57 Estados miembros. Y aunque ha intentado mediar en conflictos como el de Yemen, su falta de mecanismos coercitivos limita su efectividad. Según el Arab Warfare Initiative, el 78% de las resoluciones de la OSI no se implementan claramente.
Frente a este panorama, pues la respuesta institucional evidencia lo que Luis Fosfet caracteriza como un regionalismo defensivo. Las organizaciones existen, sí, y es indudable que hay muchísimas, pero operan reactivamente y sin capacidad transformadora. Perfecto, Ana. Penélope, adelante. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana, especialmente en el último punto que ella mencionaba en cuanto a que instituciones hay, pero no con capacidad estratégica. Por ejemplo, en el caso de África, las instituciones han avanzado, pero no cuentan con una capacidad real de acción sostenida. Por ejemplo, la Fuerza Africana en Espera, analizada por Sealers, es un buen ejemplo para probar el punto que dijo Ana en su intervención. Fue diseñada para responder rápidamente a crisis graves, pero rara vez se despliega de manera efectiva porque, por lo mismo que decía anteriormente, depende de la financiación extranjera, también de la logística externa y de consensos políticos que son difíciles de alcanzar entre los Estados miembros. Además, Em, aunque existen, pues por eso, aunque existen instituciones, estas no están plenamente, yo no estoy de acuerdo con que estén plenamente preparadas para enfrentar las amenazas tan desiguales que se están presentando actualmente en el sistema internacional, ya que pues este sistema internacional sigue distribuyendo riesgos y recursos de manera simétrica y mientras, por ejemplo, en el caso de África, si mantenga esta dependencia financiera, militar o tecnológica, pues sus capacidades seguirán siendo reactivas a las crisis y no estratégicas, lo cual va también enlazado con la anterior intervención de Mariana, en donde pues obviamente los hegemones y las potencias extranjeras son los que se aprovechan de estas crisis de los otros continentes, ya que son beneficios o oportunidades de estrategias geopolíticas en cuanto a aprovechamiento de recursos para ellos mismos, y África es la que, digamos que enfrenta las cargas de recursos y pues obviamente los costos humanos. Perfecto. Natalia, ¿quieres intervenir o ya no? Sí, pues Listo, yo adelante. estoy de acuerdo con mis compañeras en lo que han mencionado y quería primero responder a la pregunta que había dicho Ana en la pregunta anterior, em, de que pues usualmente bueno, en este caso la Unión Europea, como ya habíamos mencionado anteriormente, se beneficia en su defecto de pronto de esas dificultades que tienen otros países, en efecto, es cierto. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta actual, pues Europa se podría decir que es un sí y no, dado que en cuanto a nivel regional, la Unión Europea pues tiene instituciones sólidas, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, tribunales, agencias de seguridad, como lo había mencionado anteriormente. Pero el problema no es como la falta de estructura, sino más bien como esa falta de unidad política. Como ya había mencionado también anteriormente, cuando se habla de migración, energía o incluso la democracia, pues estos países no siempre están de acuerdo dentro de, o sea, dentro de la misma institución, en este caso la Unión Europea. Ahí es cuando pues se vuelve un poco desigual. Y en cuanto a nivel global, ya pues la situación se vuelve muchísimo más compleja, porque pues organismos como la ONU, como ya habían mencionado anteriormente, la OMS, etcétera, etcétera, pues tienen distintas voluntades, al igual que no siempre tienen la capacidad real. Al igual que también las dependencias financieras, los conflictos entre las potencias, ha sido también, pues, es que es muy complicado. O sea, ahí son procesos burocráticos, son lentos, haciendo que pues, estas amenazas evolucionen mucho más rápido y no se resuelva nada. En cuanto pues a Europa, pues se activa de una forma más activa, dado que pues las instituciones, como había mencionado, son más robustas, aunque también se admite que el sistema multilateral está desactualizado, obviamente, y no se ajusta pues a la velocidad de las crisis actuales. Pues en conclusión se puede decir que pues Europa se puede
proteger relativamente bien, pero el mundo difícilmente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en este momento vamos a pasar a una sección de nuestro podcast a la que se llama Amenaza u Oportunidad. Voy a nombrarles una temática y vi que algunas de ustedes tienen como una inclinación sobre ciertas regiones, entonces cada una va a representar a dicha región. Elope sería África, Natalia es Europa o Unión Europea, Mariana Pacífico y Ana María Medio Oriente. Entonces la idea les va a dar la situación y van a tener 30 segundos cronometrados para que piensen si esto representa una amenaza o una oportunidad para la región. Y si quieren, pueden agregar frase que creen o amenaza o oportunidad. ¿Están de acuerdo? Pues, crisis climática y transición energética. Ahí quienes van. ¿Sabes? Quedan 10 Me segundos. gustaría tomar la palabra primero, ya que lo expuse en la anterior respuesta, y es precisamente que para Oriente Medio lo que significa el cambio climático obviamente es un reto para nosotros, con la crisis de la desertificación, es decir, pues ocupamos crisis hídrica, así que un reto. Listo, perfecto, Penélope, porque la segunda. Perdón. Sí, para África no sería una, o sea, el cambio climático no sería considerado como una amenaza global, sino más bien como una crisis desigual, porque África aporta aproximadamente el 4% de las emisiones globales, pero es la región más afectada por sequías, desertificación y pérdida de agricultura. Mientras tanto, pues las grandes potencias, que son las que más contaminan, son las que ofrecen cooperación climática condicionada, manteniendo relaciones de dependencia bajo la retórica de ayuda. Por eso me parece que Perfecto, hablar de amenazas globales puede ser engañoso, sobre todo para la región de África. perfecto, muchas gracias, Mariana. Pues para la región de Asia-Pacífico también sería una amenaza debido a que tiene muchas islas que pueden quedar bajo el nivel del mar si el cambio climático sigue empeorando y sigue subiendo el nivel del mar. Estos son Filipinas, Indonesia o Vietnam, que ya actualmente experimentan diferentes inundaciones que devastan pueblos por completo. Mientras que otras potencias como China o Japón, si bien pueden invertir en tecnologías para mitigar estos impactos, realmente no lo hacen porque hay esa relación de competitividad dentro de la región. Perfecto, y por último, Natalia, adelante. Ok, en cuanto a la crisis climática, pues en efecto sería una de nuestras mayores amenazas, dado que se han presentado entre Europa olas de calor en España, incendios en Grecia, inundaciones en Alemania, etcétera, etcétera. Entonces ese sí sería como un evento que sería importante, al igual que también muchísimas muertes dentro de la Unión Europea. Y en cuanto a la transición energética, pues con lo que sucedió entre Ucrania y Rusia ha sido una oportunidad, entonces lo vendríamos viendo más como al principio de pronto sí fue un poco crítico, pero ya en este momento estamos haciendo la transición, entonces una oportunidad. Ok, ok. Bueno, yo veo un panorama bastante negativo en nuestras invitadas del día de hoy, porque pues yo no sé si esto, pero yo veo bastantes oportunidades. No sé, por ejemplo, África tiene estos minerales críticos que son esenciales, por ejemplo, para las nuevas tecnologías y para tecnologías que son usadas, por ejemplo, en las energías renovables. Entonces creo que ahí habría una oportunidad para África. En el Asia Pacífico también va por el mismo lugar que Mariana lo nombró un poco por encima. Digamos, eh, la región de Asia Pacífico tiene la ventaja de que tiene un alto desarrollo tecnológico y perfectamente podría aplicar una transición energética exitosa y podría inclusive ser un hub de fabricación y tecnología alrededor de las energías renovables.
e inclusive Medio Oriente también podría invertir eh, bastantes recursos, eh, inclusive tiene la tecnología para poder hacer una transición energética y ser como ese exportador de tecnología. Entonces es interesante conocer sus perspectivas. Vamos a pasar con el siguiente tema. Entonces, nuevamente les repito, tienen 30 segundos para pensar su respuesta y una pequeña explicación breve, si pueden en una sola frase, de por qué creen que es amenaza o oportunidad. ¿Sí, Ana María? Muchas gracias, Yubran. Retomando precisamente tu sugerencia, tienes razón y es que, por ejemplo, aunque es un peligro tangible e inmediato, también surge la posibilidad de convertirlo en una oportunidad. Y es que la región, es decir, Oriente Medio, tiene el mayor potencial solar del mundo, el doble que Europa. Asimismo, los fondos soberanos del Golfo suman más de 3.2 billones de dólares y proyectos como NEOM en Arabia Saudita crean la mayor planta de hidrógeno verde mundial. Emiratos Árabes, por su lado, invertirá 54 mil millones de dólares en energías renovables. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿podrán los países transformar su riqueza petrolera en liderazgo climático? Pues esta respuesta determinará si el cambio climático será el juez que condena a la región o conflictos por recursos, o el arquitecto de una nueva economía postpetrolera. El tiempo de decidir precisamente es ahora, como tú bien lo dices, es muy bueno tener en cuenta pues nuestras amenazas, pero asimismo nuestras posibilidades de convertirlo en una oportunidad. Así que no esperemos a que precisamente esa ventana de oportunidad se cierre tan rápido como aumentan las temperaturas. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias. Igual les recuerdo que en otro espacio, en otro capítulo de nuestro podcast, podemos ampliar sobre algunos temas, ya que no tenemos mucho tiempo el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es bastante polémico. Guerra comercial y fragmentación económica. Penélope, adelante. Sí, yo creo que también enlazándolo con la respuesta que nos dabas anteriormente con la primera intervención de esta sección, es que pues sí, África es una región bastante abundante en recursos naturales, pero en mi opinión, lo que hacen estos recursos naturales y la posición de África en el sistema internacional es perpetuar la desigualdad en su, bueno, en el sistema internacional, debido a que África no tiene, digamos que la fuerza para posicionarse con estos recursos estratégicos como una potencia. Por eso yo no lo vería como una oportunidad para África. Por ejemplo, con la explotación de recursos internacionales, la demanda internacional de minerales estratégicos como el cobalto y el coltán, lo que hacen es generar conflictos armados, ya que se prestan para economías ilícitas que desestabilizan pues los países que son ricos en estos recursos naturales, mientras que las industrias extranjeras pues se benefician por esta extracción. Entiendo. ¿Alguien quiere continuar o lo seleccionamos al azar? Mariana, adelante. Pues Asia Pacífico tiene un problema y es que dentro de la región hay potencias grandes como China y países que experimentan otro tipo de crisis como Indonesia o Filipinas. Entonces esto genera que no sea una región homogénea, sino que las crisis sean diferentes, muy diferentes, dependiendo del país. Por ejemplo, para China la guerra comercial ha sido un gran problema, pues ya que le cierra a su vez el mercado hacia el occidente a muchos otros países más pequeños, como Vietnam o Tailandia, que esto afecta directamente a sus redes de producción, como pues diferentes rivalidades geopolíticas. Entonces esto viene siendo más bien es un problema en vez de algo bueno. Muchas gracias. Natalia, dale tú. Ok, pues en cuanto a guerra comercial y fragmentación económica y la Unión Europea, yo considero que las dos son amenazas. Pues dado que obviamente su principal fuente
de ingresos, depende del comercio internacional y pues de suministros estables, de reglas multilaterales, pues que hoy en efecto están debilitadas, pero pues con la fragmentación económica y la guerra comercial, eh, pues sería todo un poco caput. Al igual que también, o sea, actualmente tenemos una rivalidad entre Estados Unidos y China que nos dejaría un poco atrapados entre estas dos, ¿no? Entonces sí lo veremos como una amenaza. Que quiero hablar un poco en este tema sobre América Latina. Y es de que en los últimos años estamos evidenciando que, por ejemplo, China se está insertando más en el mercado o, bueno, en su relación comercial con América Latina, pero al mismo tiempo vemos cómo Estados Unidos quiere frenar ese acercamiento de esa entrada de China al mercado, pues, en la región. Y me parece muy interesante cómo esto puede convertirse en una amenaza, porque efectivamente eh, América Latina estaría atrapada entre dos bloques en una guerra comercial donde hay un socio estratégico potencial como lo es China y donde hay un socio histórico como lo es, por ejemplo, Estados Unidos. Sin embargo, también evidencia una oportunidad y es de que América Latina podría volverse un proveedor de materias primas claves para ambos bloques. Es decir, América Latina, si creara una estrategia conjunta, podría manejar la batuta de una guerra comercial. Y ahí es cuando uno como que voltea las cosas. Entonces me parece bastante interesante este tema. Listo, para cerrar vamos con nuestro último tema. En este, por tiempo, les pido que simplemente me digan si es amenaza o es oportunidad para dar paso al cierre de nuestro podcast. El siguiente tema es avance de la inteligencia artificial y la automatización. Este es un tema muy interesante, muy actual, y es que precisamente todo se puede ver tanto como un peligro inminente en cuanto a generar desempleo masivo. El 45% de los empleados actuales en sectores como construcción, manufactura y administración son altamente automatizables. Eh, Existe también la dependencia tecnológica. Hablamos de que el 90% de las soluciones de ellas son importadas, creando nueva vulnerabilidad estratégica, así como brecha digital acelerada o inestabilidad social, debido a que países con poblaciones jóvenes como Egipto enfrentan riesgos de una generación perdida. Terrible. Sin embargo, pues como tú bien has desarrollado toda esta sección, también se puede convertir en una oportunidad histórica, hablando de saltar etapas de desarrollo, diversificación acelerada. Emiratos crea, por ejemplo, el primer ministerio de inteligencia artificial del mundo y atrae Microsoft con inversiones de 1.500 millones. También es una ventaja demográfica en cuanto a que la población joven puede reentrenarse masivamente en habilidades digitales y liderazgo en nichos, es decir, Arabia Saudita, en este ejemplo, desarrolla algoritmos árabes para evitar sesgos culturales en inteligencia artificial global. Así que, pues, existe una disyuntiva crítica que me gustaría pues compartirles a ustedes, y es que ¿será la inteligencia artificial el instrumento que profundice las desigualdades regionales? ¿Ustedes qué opinan? Seguramente esto será tema para otro podcast. En este momento les pido que por tiempo nada más me comenten si esto representa una amenaza o una oportunidad. Penélope, para África, ¿sería amenaza o oportunidad el avance de la inteligencia artificial? Em, pues yo estoy muy negativa en esta ocasión, pero para África seguiría siendo una amenaza por la ampliación de desigualdades y la dependencia de plataformas extranjeras. Hasta en este tema sigue siendo alto. Perfecto, muchas gracias. Mariana, en Asia Pacífico, ¿oportunidad o amenaza? Puede ser las dos cosas. Puede ser una oportunidad para los países altamente tecnificados como Japón, China, Corea del Sur y Singapur, pero puede ser una desventaja para los países del sudeste asiático, donde pues hay mano de obra barata y otros sectores que pueden ser optimizables, pero le pueden quitar el trabajo a pues diferentes personas. Entonces puede ser ambas cosas. Perfecto. Y por último, Natalia, desde Europa, ¿oportunidad o amenaza? Oportunidad, porque permite modernizar la economía, aumentar la productividad, al igual que también impulsar la innovación tecnológica. Perfecto.
Bueno, en este momento vamos a dar cierre a nuestro podcast. Entonces, las invito, si quieren les doy un pequeño tiempo para que pensemos una frase corta, contundente, posiblemente que quede a la interpretación de nuestros oyentes, porque no la vamos a explicar demasiado, quizás en otro espacio, pero quiero que a modo de conclusión me den una frase para cerrar eh, el podcast y cerrar como los temas que abordamos el día de hoy. Entonces, demos un pequeño espacio y levantan la mano y empezamos. Una pequeña frase, sencilla, corta, que resuma o refleje un poco su postura y sus conclusiones de nuestro espacio del día de hoy. La frase que me vino a la cabeza para cerrar nuestra conversación es: en un mundo de crisis compartidas, pero respuestas divididas, la línea entre amenaza y oportunidad la traza la posición que ocupa cada región en el tablero global. Muy de la mano a tu frase, realmente es que el futuro no será de quienes toman a las crisis, sino de quienes sepan escribir nuevas reglas de cooperación en medio del caos. Y como tú bien pues guiaste esta conversación, es precisamente ver las oportunidades en las amenazas. Bueno, de acuerdo a lo que he dicho durante toda la conversación, la globalización conectó economías, pero también aceleró la propagación de crisis tanto sanitarias como climáticas y, por supuesto, sociales. Mía es, el reto no es la crisis ni el cambio, sino nuestra capacidad de transformarlos en una oportunidad real. Desde la visión de Asia-Pacífico, repensar la integración exige cuestionar las lógicas de una globalización desigual y construir una región más equitativa, humana y menos subordinada a las grandes potencias. Muchas gracias a las cuatro por acompañarme en el día de hoy. Definitivamente la gran conclusión de nuestro espacio es que la seguridad no puede ser global si la vulnerabilidad sigue siendo selectiva. Este fue el podcast Mundo Globalizado. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente capítulo.